Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta reunión, a este mensaje semanal que el Señor tiene para nosotros en esta palabra que solo Él puede darnos. La verdad es que cada vez que me doy, y solamente porque Él así me lo pide, el tiempo para recibir de Él lo que Él quiere hablarnos, ministrar y dando inicio a este mensaje que ya título está publicado, pero que ha venido hablándonos de la esperanza diferida en esta serie El Poder de la Esperanza. Uno de los más negativos efectos de la esperanza diferida, como la semana pasada y las semanas anteriores, buenos días, bienvenidos, el Señor nos había venido platicando, comentando, ministrando, es la pérdida de confianza en uno mismo, la autoestima. Esto es verdad en especial cuando creemos que son nuestras propias decisiones las que han causado la situación en la cual nos encontramos. A veces es así, a veces no. El resultado de todo ello, esta esperanza diferida de este temor, esta desazón, esta tristeza en ocasiones, es que nos sentimos como si tuviéramos una camisa de fuerza, algo que nos sujeta, nuestra creatividad, que nos paraliza, que no nos deja avanzar, como si trajéramos una tonelada encima, un saco de piedras colgado en la espalda quizá. Moisés, el gran líder de Israel durante el éxodo desde la esclavitud egipcia, también es un ejemplo sin duda de esto que estoy compartiendo. Él mismo no escapó de sentirse así. Alguna vez en el tiempo en el cual para Moisés pareciera hubiera sido un cuento, él había vivido de otra manera. Estaba lleno no solo de autoconfianza, sino incluso de orgullo. Era heredero del trono egipcio. Tenía seguridad. ¿Por qué no? Fue salvado de un infanticidio, empujado en una canasta en el Nilo, adoptado por la hija del rey mismo, de Faraón, criado en un palacio, todo lo cual lo llevó a vivir en una burbuja en la cual todo marchaba bien para él. Sin embargo, todo empezó a debilitarse y a caerse en pedazos, cuando descubrió que él no era egipcio. Luego además mata a un egipcio por defender a su propia sangre, a gente del pueblo de Israel. Finalmente ardió, se encendió al verse forzado a salir huyendo y llegar hasta tierra madianita, a tierra de Madián, que lideraba, por cierto, quien acabaría siendo su suegro. Y sin duda demasiada verdad para Moisés, que le cayó encima con tremenda velocidad a los 40 años de edad. Y se acabó ese cuento de hadas para él. Al menos así lo creía. Moisés todo lo indicaba, que se adaptaba bien y aceptaba su suerte y estaba creando una vida decente en Madián. Encontró una esposa, dio inicio a una familia y se convirtió en una especie de ranchero. Saludos, Luis. Bendiciones, hermano querido. Bendiciones, Luis. Luis Río Lobos. Hermosos recuerdos.
Encontró una esposa, Moisés, en esa tierra. Dio inicio a una familia. Se convirtió en una especie de ranchero. Luego de 40 años parecía que ya vivía una vida en paz. Pasaron 40 años. A los 40 años llegó a tierra madianita huyendo de Egipto y transcurrieron otros 40 años de su vida en tierra madianita. Ya, por supuesto, no quedaba ni rastro de aquel príncipe de Egipto, ni rastro. Ahora era un sencillo y humilde pastor de ovejas, que entre acarrear ovejas y hacer un lado los popós de las ovejas y limpiarlas de los caminos para que no ensuciaran los aposentos donde ellos estaban, transcurría su vida. Y ni siquiera eran suyas, eran de su suegro, Yetro. Pero de repente todo cambió, como Dios acostumbró, un de repente de Dios. De repente todo cambió. Y eso ocurrió en una de sus cotidianas visitas. ¿A dónde? A aquella montaña de la que el Señor nos estuvo hablando la semana pasada. A Oreb. Esa montaña desértica, ese peñasco sin vida. En esa montaña se encuentra de frente con una zarza que empezaba a arder delante de sus ojos. Solo que algo raro sucedía, pues se daba cuenta Moisés que la zarza no era consumida y destruida por el fuego. No se destruía, no se deshacía. Adicionalmente, Moisés empezó a escuchar una voz que le hablaba y aquella vida pacífica fue completamente interrumpida. Un de repente de Dios nuevamente se presentaba ahí. La palabra de Dios dice en Éxodo, en el capítulo 3, versículos 6 al 10. Éxodo, capítulo 3, versículos 6 y hasta el 10. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El amor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Palabra de Dios. Queridos amigos, amados en Cristo, quizás solo podamos imaginar el impacto emocional, mental, pero sobre todo el impacto espiritual para Moisés. Algo que él ni siquiera conocía, que no comprendía, mucho menos que discernía en el espíritu. ¿Espiritual? Sí, espiritual. ¿Es posible siquiera que cuando, amados, no hemos ni siquiera experimentado algo así? Y esto es justo lo que el Señor te quiere hacer ver esta mañana, que cuando ni siquiera hemos experimentado algo así, podemos identificar, no pensemos ni en discernir espiritualmente, pero identificar que se trata de una experiencia definitivamente espiritual. Además, lo que Dios le estaba instruyendo a Moisés. No perdamos de vista el contexto, tenía 40 años. Siendo completamente cambiado, transformado del príncipe
heredero de la nación, del imperio, del reino más grande del mundo conocido de aquel entonces, al más humilde de los pastores de ovejas, en una tierra extraña que ni su pueblo era, Madián. Pero Dios además lo estaba instruyendo. ¿Y para qué? Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Efesios 3, versículo 10. ¡Wow! Suena a locura, ¿no? Finalmente Moisés de alguna manera hizo suya esa palabra y comprendió que era realidad, que era verdad. Y que Dios estaba hablando e instruyendo directamente. Dios le estaba hablando e instruyendo directamente. Pero ¿qué responde Moisés? Y esto, amados, es una joya eterna. ¿Qué responde Moisés? Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En Éxodo, en el capítulo 4, en los versículos 10 y hasta el 13 añade lo que dice Moisés. Y esto es también muy importante, amados, que discernamos el fundamento espiritual que hay en esta porción de la palabra. Éxodo capítulo 4, versículos 10 y hasta el 13 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Palabra del Señor, amén. Amados, claramente la autoconfianza de Moisés había sido estrujada y prácticamente había sido eliminada, ya no existía. Dado todos estos eventos de estos últimos 40 años en su vida, de 40 años en el desierto, de 40 años sin esperanza prácticamente. Había sido entrenado primero, los primeros 40 años, para ser el más grande líder, un grandísimo líder, por las más grandiosas mentes del mundo conocido en Egipto. En sus primeros 40 años de vida había sido esa su vida. Ahora, sin embargo, solo tenía confianza suficiente apenas para cuidar unas ovejas. Y quizá Moisés, digo solo quizá, estaba pensando algo así como: deja que tu pueblo sea liderado por otro, deja ese sueño en otras manos. Yo ya dejé ese sueño mucho tiempo atrás. Quizá así pensaba Moisés. Quizá tú o yo hemos recibido una instrucción de Dios o una visión de Dios ahora, en el pasado, un tiempo atrás, unos años atrás. Estás sintiendo ahora mismo un llamado y estás pensando algo como lo que mi corazón siente que Moisés pensaba: escoge a otro, no soy yo. Y escucha lo siguiente, amado. Dios es persistente y nos deja ver lo que había estado haciendo con Moisés. Hay un diálogo que te quiero compartir, y el resto, amado, sin duda es historia escrita y registrada en la propia palabra de Dios. Moisés, de hecho, regresó a Egipto. Fue usado por Dios
para liberar a aquella nación de la opresión del pueblo de Egipto. La nación de Israel, que tenía 100 de años, llevaba casi 400 años de esclavitud, para convertirse en la más poderosa nación de la tierra en aquel entonces, como está retomando su lugar hoy día. El título Mensaje de Dios esta mañana y la administración que quiere darnos el Espíritu Santo, porque apenas estamos en la introducción, lo crean o no, es Aviva el fuego del Espíritu. Aviva el fuego del Espíritu. Y ahora quiero pedirle a mi esposita amada que nos acompañe y que nos ayude a entregarle en oración este mensaje, esta reunión al Señor, y que Él tome el control de todo lo que quiere compartir. En el bendito nombre de Jesús, amado. Muy buenos días. Pues sin duda es un mensaje con mucha profundidad la que hoy el Señor quiere entregarnos, el que el Señor quiere darnos, y pues que mueve el corazón. La verdad es que pues yo creo que a muchos quizá en medio de sentirse en desesperanza, pues el Señor habla claramente, ¿no? Y yo doy gracias a Dios porque Él no se rinde, Él no se cansa. Y aunque muchas veces ya queramos tirar la toalla, aunque muchas veces digamos yo ya en mis fuerzas, yo ya no puedo más, el Señor siempre está ahí para levantarte y decirte, da un paso más. Y hoy pues hay que abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que sea Dios el que hable a través de su hermoso Espíritu, y que pues Él nos guíe para que recibamos esta instrucción. Y vamos a entregarle este mensaje que Él quiere darnos. Amado Señor, te doy las gracias, precioso Padre Santo, porque para ti, mi Dios y mi Señor, no hay error alguno. Tú todo lo ves posible, tú todo lo ves hermoso, Señor. Tú eres el que haces grandes maravillas, aun y a pesar de que muchas veces quizá no creamos en nosotros mismos de lo que tú puedes obrar en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia, y porque todo, mi Dios y mi Señor, tú lo transformas, tú lo cambias y lo haces nuevo, Señor. Gracias porque sabemos, Padre bendito, que tú tienes un gran propósito en la vida de cada uno de nosotros, y porque tú eres el que nos muestras el camino que debemos de seguir. Aún y a pesar de que quizá no veamos con claridad, así como Moisés, Padre bendito santo, que te decía, pues yo no soy a quien tú buscas, sino escoge a otro. Pero mi Dios y mi Señor, tú ya lo escribiste, tú ya lo hiciste desde el principio. Tú nos miraste y nos has dicho, Señor, lo que somos y no lo que creemos que somos. Gracias, Padre, porque mi Dios y mi Señor, tú eres el que nos llevas a grandes cosas, el que por medio de tu hermoso Espíritu Santo nos mueves y nos cambias. Gracias, Señor, porque tú no te rindes, porque tú eres Dios de grandezas, Dios de maravillas, y tú usas, Señor, a quien a ti te place. Aún así, Señor, siendo el siervo más inútil, tú lo levantas y tú le dices, he aquí, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no te rindes, Señor, y por ello te doy las gracias. Te doy las infinitas gracias, Señor, porque sé que hoy tú vas a tocar corazones, porque sé que hoy, Señor, tú vas a movernos del estado en que nos encontramos, de ese estado, Señor, quizá de parálisis en nuestras vidas,
para hablarnos y movernos a hacer las cosas que tú anhelas para expansión de tu grandeza y de tu reino. Te doy las gracias infinitas, Padre Santo. Usa hoy la boca y la voz de tu Hijo para hablarnos, Señor. Bendice, Señor, mi Dios y mi Señor, cada palabra que hoy nos trae, Señor, y que sea viva, que sea eficaz para nuestras vidas. En el bendito nombre de Jesús te doy las gracias, amado Señor. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Yo no sé si te has dado cuenta, amado en Cristo, querido amigo, cómo el Señor tiene sentido del humor. Yo no sé si para ti esto es tan natural, tan obvio como lo es para este Hijo de Dios. En ocasiones, queriendo hacer aún más de lo que el Señor quiere, resulta que de alguna manera Él me regresa exactamente a donde su propósito es y no a donde quizá mi anhelo, aunque sea santo, quiere. Y hay ironía, una ironía exquisita en Dios. ¿Pueden imaginar algo más irónico que Dios mismo utilizando una montaña, cuyo nombre significa desolación, Horeb, como una imagen de un nuevo comienzo? Honestamente, sí, yo sí, porque ya me lo he hecho muchas veces, porque al tener una relación con Dios, conozco, de alguna manera, sé que no completamente, a Dios. Aunque es completamente fuera de lo común, no actúa, no hace las cosas como las haríamos nosotros. Es más, no tienen sentido en lo natural muchas ocasiones, no tiene ningún sentido. Y como no tiene ningún sentido, le encuentro cierto sentido del humor. Es irónico en ocasiones, pero es exquisito porque sus planes son perfectos, ¿no? Dios transformó a Horeb en la montaña de los nuevos comienzos. Su nombre, que significa desolación, se convirtió en la montaña de los nuevos comienzos. Dios puede transformar, como metamorfosizar, si es que existiera una palabra. No existe, por supuesto, me lo estoy inventando así. Si existe un verbo así, no existe, me lo estoy inventando. El dolor de la esperanza diferida en tal integridad que Horeb, tan imposible como se escucha, puede llegar a ser un lugar de nuevos comienzos. Fue en esta montaña en la cual Moisés fue completamente restaurado y renovado. Fue en esa montaña donde Elías fue vuelto a llevar después de haberse deprimido por el cansancio que tenía luego de haber enfrentado al rey, acabado con la adoración a los Baales, detenido la lluvia por 3 años, siendo usado por Dios para bajar fuego del cielo y consumir el holocausto, y dado que había hecho todo lo que había comprometido, matado a más de 400 sacerdotes de los Baales con sus propias manos. Y después de eso huyó, primero a tirarse abajo de un árbol y luego a esconderse en una cueva ante la amenaza de Jezabel, para luego ser rescatado, alimentado, y Dios mismo ordenado que regresara a Horeb, en donde nuevamente comenzó el ministerio y el llamado de Elías. ¡Wow! En esa montaña fue en la que Moisés fue completamente restaurado y renovado, transformado. Él creía que su destino, y aún más, que su propósito de vida estaba perdido para siempre. El final de aquellos segundos 40 años de su vida y el comienzo de los últimos 40 años, ¿sí? Después de haber cumplido 80 años, Dios usa a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto,
Y transcurrieron otros 40 años hasta que lideró a ese pueblo hasta llevarlos a tierra prometida, aunque él ya no entró. Y en esos últimos 40 años cumplió el verdadero propósito de Dios para su vida y fueron pintados por el pintor maestro en aquella montaña, Horeb. Moisés estaba tan completamente lleno de esperanza diferida que en mente humana no habría forma de ver y menos comprender que era posible sacarlo de ese lugar de desolación que Horeb significaba para él. Porque después de todo llevaba 40 años llevando a las ovejas a esa montaña, a las faldas de esa montaña o a la montaña misma. Moisés, de hecho, insistía delante de Dios que él no estaba calificado para tal asignación. Mira lo que dice Éxodo capítulo 4, versículos 10 y hasta el 17. Éxodo capítulo 4, versículos 10 y hasta el 17. ¿Y qué le dice Dios mismo a Moisés? Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Palabra del Señor. ¡Wow! ¡Wow! No hubo manera de que Moisés se hiciese a un lado de su propósito. Dios le había escogido para sacar a su pueblo de tierra de Faraón, de tierra de Egipto. Fue la manera en cómo Dios movió, avivó el fuego de nuevo en el corazón, desde aquella zarza que había encontrado el propio Moisés allí en Horeb. Pablo mismo, en el Nuevo Testamento, habla a Timoteo, que ya estaba desalentado, al escribirle una carta, 2 de hecho. Timoteo era un hombre joven, un muchacho apenas, pero que ya lideraba una enorme congregación en tiempos difíciles. Timoteo también se encontró, estoy seguro, como todos nosotros, en medio de su propio proceso de esperanza diferida, el cual fue apagando sus dones espirituales. Y Pablo discernía esto, el Espíritu Santo mismo le dejaba ver. Pablo le da consejo en una de sus cartas diciéndole: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¡Wow! Amado, luego no sabemos cómo recibir el propósito de Dios para nuestras vidas cuando es tan sencillo, 1, con tener comunión con Él, y 2, con observar los talentos naturales y los dones espirituales que Él nos ha entregado, porque para eso nos ha entregado esos dones y esos talentos. Eso nos habla de para qué nos quiere usar. Te voy a hablar un poco de la experiencia que mejor conozco, que es la mía. Cuando yo era joven, tuve un par de experiencias, tuve muchas, pero un par que poca gente conoce y que aún mi esposa, una la conocía y otra no. Que yo cantaba, esa sí la conocía, porque fue a algún festival y ella me escuchó cantar en público.
Entonces tenía buena voz. Yo pensé, cuando empecé a caminar con el Señor, al tener esa voz, que me la usaría para cantar. Lo que no sabía es que la iba a usar para hablar. Espero que sea buena la voz. Solo Él sabe. Y 2, que yo actuaba. Cosa que apenas se enteró al ver esa foto, ¿no? Con esa muy conocida cantante cristiana ahora, Yuri. Sí, yo actué en algunas películas, una de ellas con Yuri. Ahora somos hermanos en Cristo, pero eso lo hizo Dios, no nosotros. Son dones que Dios me dio. Perdón, son talentos, porque esos son talentos, no dones. Los dones luego me los dio. O más bien, ya estaban ahí, pero yo no sabía que estaban ahí. Luego fui identificándolos. Y esos dones espirituales y esos talentos naturales que describo han sido utilizados por Dios para que su obra ocurra. Por alguna razón me hizo capellán, por ejemplo. Por alguna razón trabajo en medio de su pueblo escogido, por ejemplo. Por alguna razón estoy y soy tan conocido en el mundo de la tecnología desde hace tantos años, por ejemplo. Todos esos son señales que el Señor está usando para que algo ocurra. Aún en el mundo profesional, aún en medio de su pueblo escogido, Israel. Y eso, amados, está dentro del propósito de Dios para mí. Sin entrar en más detalles. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y la palabra en griego para avives es encender de nuevo. Anasoporeo con Z. Anasoporeo. Es la palabra que utiliza Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Y está compuesta por 3 palabras en griego, que dice ana, que significa de nuevo u otra vez. So con Z, que nos lleva a sa, o algo así como estar vivo. Pureo, con origen en pur, que significa fuego o rayos. Como Purim, que lo utilizaban los sacerdotes judíos. Israelitas, perdón, porque no sé por qué digo judíos. Judea solamente era una de las tribus, es Israel, las 12 tribus. El mensaje en estas palabras, esta de avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, y que utiliza la palabra anasoporeo cuando le dice avives, o sea, le dice que anasoporeo del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso es lo que le dice en realidad Pablo a Timoteo. Y estas palabras nos entregan, no pueden ser interpretadas fácilmente si no es en este recibir espiritual que Dios te quiere entregar a ti esta mañana. Implican que vuelvas a encender el fuego que fue entregado a ti y para ti por Dios mismo. Y esto es, haz que tu vida esté encendida de nuevo. Haz que tu vida esté encendida de nuevo. Eso también pasará. Esta situación que estemos viviendo, la que sea que estemos viviendo, la que sea que estés viviendo tú ahora, por complicada que sea, por temor que te dé, no importando lo que otros piensen u opinen, lo único que importa es lo que Dios piensa de ti, no lo que los demás piensan de ti. Va a pasar, eso también va a pasar, eso también pasará, se va a acabar. Lo importante es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y escucha nuevamente lo que Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amados en Cristo, queridos amigos, cuando el fuego sale, tus dones se van con ello. ¿Lo ves? Cuando el fuego de Dios se va, tus dones también. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo avivas el fuego de Dios? Deja que su espíritu sople. ¿Cómo avivas el fuego en una fogata? Soplas. Deja que el fuego de Dios avive el fuego en tu corazón.
Deja que el soplo del Espíritu Santo avive el fuego en tu corazón, el fuego del Espíritu Santo. ¿Comprendes? Capichi, diría mi pastor Armando. Que por cierto, ayer anduvimos en Chapultepec, y si lo escucha Armando Alducín, vimos una caricatura preciosa del pastor Armando. Preciosa, y si escucha a alguien, si no es el propio pastor, que alguien le dice o él lo ve, porque yo sé que Dios tiene sus caminos, pero si no alguien que esté con él o que esté congregándose todavía con él, dígale que el pastor Jorge Macías, que seguirá siendo mi pastor hasta que yo esté, como lo es Luis Gabriel César también, porque no han sido mis únicos dos, bueno, y el pastor Siragüen, por supuesto, y Ismael Siragüen, mis únicos pastores, y Cristo, por supuesto, mi Señor. Pero vi esta caricatura preciosa, verdaderamente reflejando la santidad, el amor, el fuego que Dios le da al pastor Armando en esa caricatura, perfectamente recogida en un agradecimiento. Así que díganle que lo vi, que de alguna manera regresa y regresa y regresa. Mira cómo regresa Luis Gabriel. Pastor Siragüen ya se retiró y no voy a decir dónde vive, porque pues para eso se retiró, ¿verdad? Saludos, abrazo. Un beso amoroso a los tres. Pablo le recuerda a Timoteo que ha sido llamado, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y es que, amado en Cristo, amigo, escucha esto. Observa que Dios le habla a Timoteo de un propósito, de una meta, de algo que alcanzar, de un propósito. Dios tiene un destino para ti y para mí, claro. Y Dios está muchísimo más comprometido que cualquiera de nosotros, que aunque se cumpla lo que para nuestra vida Él diseñó, ¿sabes? Dios empieza por el final. Dios ya sabe dónde puede acabar nuestras vidas. Y digo puede porque también nos da libre albedrío para que se lo permitamos. Podemos estorbar el propósito de Dios también con nuestras decisiones. Sí, lo podemos estorbar. Podemos detener el que llegue el propósito de Dios más rápido en nuestra vida. Sí, también lo podemos detener con nuestras decisiones, con nuestro libre albedrío. Pero Dios empieza por el final. La palabra prótesis con TH en medio, prótesis, es una palabra inglesa que deriva de la palabra griega que acabamos de compartir. Prótesis en inglés o prótesis en español, sin TH, nada más con T. Es una parte artificial del cuerpo, como una pierna, por ejemplo, o un brazo, que ha sido creado con el propósito de restaurar o de restablecer una pérdida. Y esa es la palabra que utiliza la palabra de Dios aquí. Cuando habla de sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, la palabra en griego propósito que utiliza es prótesis, con TH. Habla de restablecer algo que se te perdió. Habla de restauración, habla de renovación. ¿Lo ves? Ese es el propósito. Algo que es tuyo pero que en este momento no tienes. Y de alguna manera mi cuerpo, mi corazón, mi alma, mi espíritu, el Espíritu de Dios mismo me habla y me dice, esa es fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la prótesis, el propósito, lo que te dice es, pero aunque esté perdido te lo voy a dar. Aunque tú no lo veas, porque yo lo diseñé yo empecé por el final con tu vida, yo empecé describiendo cómo vas a acabar, si tú me lo permites en tu libre albedrío, y eso que hoy no está, te lo voy a entregar, porque escrito está. Así mismo Jesús lo dice, escrito está. Vamos a reflexionar todavía más en esto. Así lo discierno. ¿Qué estaba diciéndole Pablo a Timoteo en esta segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 6? Déjame, amado, parafrasear lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Algo así como, amén, así como hablan los chavos, amén.
No olvides que tengo un destino para ti, ¿eh? Que Dios te entregó un destino, un propósito. Porque cuando la vida parece que está cortando con el camino para que llegues a ese propósito, Dios siempre puede restaurarlo e incluso renovar ese camino para que lo vuelvas a encontrar y regreses. Así que aviva el fuego de nuevo, hermano, porque Dios te está llevando de nuevo para allá. Amén. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. En lenguaje, pues no sé si milenial o de generación Z o la generación que sea ahora, ya no sé ni cuál generación es. Es poderoso este versículo. En Romanos 8:28 también habla de esta palabra y también utiliza la palabra prótesis. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su prótesis, conforme a su propósito, son llamados. ¡Wow! ¿Capichi? Lo que te está diciendo es que te va a dar algo que ya es tuyo. Que te lo va a añadir a tu vida, pero que ya es tuyo. Es parte de ti. Tú no puedes vivir sin el propósito de Dios para tu vida. Estás incompleto sin el propósito de Dios para tu vida. Eso es lo que te está diciendo. Por eso utiliza la palabra prótesis en propósito. ¿Capichi? Tú no puedes vivir sin el propósito de Dios para tu vida. Y ese propósito es uno conforme a tus talentos naturales y a tus dones espirituales. Este versículo nos dice que no importa qué parte del propósito haya sido cortada o detenida. Hasta ahora. Dios está siempre preparado para entregarnos, amados, para entregarnos una prótesis que va a restaurar eso que ha sido detenido y que no ha llegado. ¡Wow! ¡Wow! Yo no sé si tú lo ves, amado, pero esto está tremendo, ¿eh? Lo que Dios te está diciendo hoy está tremendo. Es una promesa poderosa, asombrosa también. Para quienes sufren, para quienes estamos sufriendo en algún área de nuestro corazón, nuestra vida, esperanza diferida porque algo que Dios nos dejó ver y nos ha prometido aún no ha llegado. Pero ¿sabes qué? Es que está trabajando en tu corazón. Pero ya viene. Pero ya viene. Oreb, como muchos otros lugares en la tierra, ilustran este hecho. Nuevos comienzos desde los Orebs personales son traídos a partir de las cenizas de la desolación y del dolor y de la esperanza diferida. Nuevos Orebs. ¿Cuáles son tus Orebs personales? ¿Cuáles son esas montañas desoladas, desiertas, esos peñascos y rocas que parece que no tienen vida, pero que Dios quiere entregarte en victoria? ¿Ves? En ese lugar desolado, descubriremos que Dios es muchísimo más grande que cualquiera de nuestros enemigos, de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestros temores. Amados, Dios es esperanza desde nuestro Oreb personal. Porque hay esperanza y vida en Cristo, ¿sabes?
Hay esperanza y vida en Cristo. Vamos a Mateo, en el capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 27, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 23, versículo 27, dice la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Palabra de Dios. Cuando el Señor me dio, al estar en el tiempo de adoración y previo al mensaje de reflexión devocional, previo al mensaje que estamos recibiendo ahora, el Salmo 42, versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, y que movió el corazón hasta mis entrañas, mi ser completo, al comprender que sin él no soy nada. Y que estoy anhelando con todo mi corazón que no solo yo, sino que mi esposa, que mis hijas, que mis hijos, naturales, espirituales, y todos los que reciben todo lo que el Señor me da, y todas también, conozcan a este Dios que yo conozco, y reciban de él lo que yo recibo, directamente o a través mío, como él quiera. Vino este precioso versículo en el Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero también vino este otro, Mateo 23:27. Sepulcros blanqueados, que están hermosos por fuera, pero llenos de huesos secos por dentro y suciedad. ¿Cómo está tu vida? ¿En realidad conoces a Jesús? Amado, ¿de verdad conoces a Jesús? Esa pregunta retumbó en mi corazón. Fuertemente. Y vino a mí una porción de palabra tremenda. El ciervo es un mamífero, es un rumiante. Es de tamaño mediano. Es muy ágil. Sabemos que es muy ágil, que corre muy rápido en medio del bosque. Pero también es muy limpio. Tú ves un ciervo y tú puedes, en alguna época de mi vida, por medio de unos amigos, cacé. Ya no lo hago hace mucho, por supuesto. Cuando te encuentras un ciervo en medio del bosque, destaca porque está completamente limpio. Ni sus pezuñas se ensucian, pues. Aunque esté lodado todo aquello. Es prístina, su piel brilla, de hecho. Es precioso. Su carne también es muy limpia, muy pura, no tiene contaminantes. Porque como se mueve mucho, no tiene grasa. Pero también es astuto, es ágil. Y esa agilidad se pone de manifiesto cuando es perseguido por sus depredadores, el hombre, por ejemplo. Aunque se cansa rápido, porque se mueve muy rápido. En las montañas, que es su hábitat natural, tiene que convivir con sus peores enemigos. El hombre también. Pero en donde vive, con osos, por ejemplo. Y dependiendo del tipo de
Sí, ayer que fuimos al zoológico, que mi esposita amada y mi hija Ana Paula, que están aquí, fuimos al zoológico, vimos un montón de diferentes tipos de antílopes, de gacelas. Las gacelas me maravillaron, por ahí tengo la foto, con esos colores cafés, grisáceos, como con una máscara en su cara, hermosos los animales. Así que son también perseguidos. Ahí en África, por ejemplo, ese tipo de animales, las gacelas, que es de lo que estoy hablando también, por leones. Cuando llega el verano, el ciervo tiene que enfrentarse con su peor enemigo, su sudor. Porque las feromonas que despide su sudor lo delata ante sus depredadores, ¿sabes? Lo huelen. Lo huelen. Yo no sé si tú sepas, pero tú varón y tú mujer, despides olor especial. Tenemos un olor los hombres y las mujeres, un olor completamente distinto. Y no hablo del olor del ejercicio, estoy hablando del humor natural, no sé cómo explicarlo. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el ciervo? La gacela, por ejemplo. Tiene que tratar de encontrar un río donde bañarse para quitarse el sudor y no oler, y entonces que no lo identifiquen sus predadores, quienes lo pueden cazar. Pero como en el verano los ríos tienden a desaparecer, es en la primavera cuando se llenan, pero en el verano se empiezan a secar. Solo le queda una última oportunidad de encontrar lirios aromáticos del campo, se talla con ellos en su cuerpo para poder cubrir su olor natural de quienes lo persiguen, sus predadores. Aquí ya no estoy hablando, por supuesto, del hombre, ¿no? Es impresionante cómo la palabra de Dios usa estos ejemplos de animales. Cuando hablamos de este Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Y nos instruye la palabra de Dios con sabiduría y conocimiento. Y basta con que nos tomemos el tiempo para estudiar un poco sobre ellos. Y nos maravillamos al encontrar la enseñanza que el Señor nos ha querido dar con el comportamiento de ellos. Como el ciervo brama por corrientes de las aguas, dice el salmista. ¿Por qué brama? Porque desesperado está por bañarse, por tomar, por saciar su sed de los ríos de agua viva, pero también para limpiarse y no ser perseguido por sus enemigos, ¿ves? La sed y el olor que lo delata delante de sus enemigos. La sed por el cansancio, de la lucha fragorosa, del esfuérzate y sé valiente, pero del sudor en la persecución. Tú, amado, ¿a quién estás clamando por agua? ¿De qué enemigos te estás defendiendo? ¿De qué Orebs te estás escondiendo? ¿A quién estás corriendo con tu angustia y desesperación? ¿A quién estás buscando? ¿En realidad conoces a Jesús? ¿Estás buscando verdaderamente a Jesús? Isaías en el capítulo 55, versículo 1 dice: a todos los sedientos venid a las aguas. Jesús nos dice en Juan, en el capítulo 4, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amados, Él es la fuente que quita la sed, que sacia al cansado, al fatigado. Jesús es el agua viva. Los siervos, al no encontrar el agua, saben que tienen otra alternativa, los lirios del campo. Cantar de los Cantares en el capítulo 2, versículo 1 nos dice, Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 1 nos dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Jesús, el lirio de los campos, sabe, como tú, que todo aquel que le ha dejado entrar en su corazón huele a Él, y entonces tus enemigos no te podrán perseguir. Gálatas en el capítulo 2, versículo 20 dice:
Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 27 nos dice, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Amén. Esta es la razón por la que los depredadores, por la que quienes te persiguen, ya no te pueden tocar. No te pueden tocar. No te pueden cazar. El olor de Cristo en ti, en mí, los ahuyenta, los hace retroceder. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que el diablo como león rugiente busca a quien devorar. Y ahí está el poder de la presencia sobrenatural de Dios en tu corazón, que te protege y que ahuyenta a ese león rugiente. A quienes no huelen a Jesús, a todos aquellos que no lo tienen como su Señor y Salvador, solo el olor del Maestro en nuestras almas va a alejar al enemigo. Satanás sabe cómo huele Jesús. No se va a acercar si Él está en ti. ¿Conoces a Jesús de verdad? Porque si de verdad conoces a Jesús es porque tienes una relación con Él. Y solo tienes una relación con Él si Él está en ti. Y solo está en ti si el Espíritu Santo está contigo. Y entonces el Padre también. Porque no hay cosa como que está Cristo y el Padre y el Espíritu no están. Están los tres. Él sabe que lo que está marcado por su sangre, Satanás sabe que lo que está marcado por la sangre de Cristo, por su aroma como el lirio de los valles, no puede ser tocado sin la autorización del Padre mismo, como pasó con Job. Que Satanás no lo pudo tocar si Dios no se lo permitía. Nuestra alma fue comprada, ¿sabes? ¿Sabes a quién se la compró Cristo? Antes le pertenecía al príncipe de las tinieblas, pero ahora pertenece al reino de la luz, al reino de Dios, a Jesucristo que nos compró con su sangre. Ese fue el precio, su sacrificio en la cruz. ¿Sabes tú que las potestades en este mundo no nos ven a nosotros, que no perciben nuestro olor, sino que ven, que perciben el olor de la sangre del Cordero de Dios en nuestra vida? Que estamos revestidos, dice la palabra de Dios, que estamos impregnados de ella, si verdaderamente está Él en nosotros. ¿Conoces en verdad a Jesús? Y muchos cristianos no lo saben, porque no conocen a Jesús en verdad. Y en esa ignorancia son presa fácil del enemigo en su alma. Y el enemigo lo sabe. Y toma ventaja de esa falta de conocimiento del Hijo de Dios. Isaías capítulo 35, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 35, versículo 1 y 2 nos dice que se alegre en el desierto y la tierra seca, que con flores se alegre la pradera. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, y los hombres verán la gloria del Señor y la hermosura de nuestro Dios. Los que estábamos sin Cristo éramos el desierto. Los que estábamos sin Cristo éramos la tierra seca. Los que estábamos sin Cristo vivíamos en un Horeb desértico, rocoso. Pero el Señor dice que con flores se alegrará nuestra alma. Cristo vino para traer alegría y gozo. Una canción, la misma gloria que el Padre le dio a Él, Él nos ha dado a nosotros, a los que le siguen y le aman, la hermosura del Carmelo. El monte del Carmelo, donde está ese jardín. La de la rosa de Sarón. Los que están sin Cristo no deben de ver más nuestra humanidad, sino la gloria de Dios. La hermosura de Dios en los llamados cristianos. Y decir, ¿huele a Jesús? ¿Cómo? Tu testimonio. Tus conversaciones. Tus actitudes. Tu diario vivir. Hay una alabanza que dice,
No basta solo con decir, no es suficiente solo con querer, sino que es necesario morir. Porque solo cuando vamos muriendo a nuestra comodidad, a nuestro yo, al orgullo, a la autosuficiencia, al pecado, y entramos en una dependencia, como el ciervo que brama por las aguas, así brama mi alma por ti, oh Dios, alma mía. Y entramos en una dependencia a su señorío, y entonces va a ser evidente la diferencia entre el decir y el ser. Oh amado, querido amigo, siempre hay dos opciones: que estés bramando como el ciervo por las corrientes de agua viva, o muriendo en el camino y quedando como una presa de los predadores sin recibir de lo que Dios te está dando. Y esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Vamos a terminar, amados. Deuteronomio en el capítulo 30, versículo 19 dice, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¡Wow! A los cielos y a la tierra llamo por testigos soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amado. Y cuando yo veía esto, cuando estaba preparando el sermón y ahorita que estoy compartiéndolo, vino a mi corazón que a mí me hizo esa pregunta el Señor. Directamente me la hizo. Y fue en el momento que tomé decisión por la vida y empecé a seguir a Cristo de nuevo, a los casi 40 años de edad. Mi tercer encuentro con Cristo fue así. Se me manifestó en aquel vestidor y cuarto de baño hace unos años en la casa. Desesperado, yo no me daba cuenta que estaba bramando como el ciervo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Así estaba yo aquella mañana. Y así he estado en muchas otras ocasiones. En aquel entonces ni siquiera sabía que estaba clamando por Dios, que ya había conocido 2 veces antes y que me había alejado de Él. Hoy lo hago con plena conciencia espiritual de que al conocerlo y teniendo una relación con Él, al que busco es a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo. Y escucha a Dios desde el monte de Oreb y escoge vida. Tú, como yo, tienes el poder para escoger vida, aún en medio del dolor. Todavía tienes el poder de escoger y de escoger vida. Sé que no va a ser fácil, aunque créeme, vale la pena. Vale la pena. Da un paso hacia un nuevo día. Da un paso hacia una nueva vida. Eso es lo que el Señor tiene para ti esta mañana, amado en Cristo. Da un paso hacia una nueva vida. Clama por las aguas, que el Señor te quiere bendecir, es lo que nos dice el Señor esta mañana. Y vamos a entregarle al Señor nuestro tiempo y su bendición. Padre, te damos gracias, Señor, porque has hablado, Señor, porque te has manifestado con poder y con gloria, Señor. Y es tu bendición la que se manifiesta y tu amor, tu olor fragante, Padre, como rosa de Sarón, como lirio, que nos hace, Padre mío, al cuando tú habitas en nosotros, oler a ti, como lirio, como rosa. Una mezcla que ya algunas veces he percibido y olido yo mismo, Señor, y que no hay ni descripción para ese olor. Cuando se manifiesta tu presencia, Señor, cuando tú estás en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por este mensaje, Padre, precioso.
Gracias porque has hablado y te has manifestado, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas. Gracias, Señor, por este mensaje y la administración preciosa que nos has entregado. Gracias, Señor, porque nunca, Padre, te apartas de nosotros. Te entregamos, Señor, nuestro querer y nuestro hacer y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú vengas a nuestras vidas y te manifiestes y nos bendigas. Y para todos aquellos que vayan a ver o lo estén viendo ahora y que no te tengan en su corazón, que te inviten. Invita a Cristo a tu corazón. Yo te recibo, Señor. Yo te recibo, Jesús, y creo en ti como Hijo de Dios y te recibo como mi Señor y Salvador, personal y suficiente. Limpia entra en mí, límpiame. Así dile al Señor y recíbelo en tu corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos pronto. Vamos a adorar a Dios ahora. Dios les bendice. Dios les bendice.